nuestro propósito siempre es llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Ojalá que podamos seguir nosotros los miércoles, ¿verdad? Y también los domingos estamos transmitiendo también para los que nos ven en los diferentes lugares. Ha sido de bendición. Y también quiero aclarar algo, ¿verdad? De que a veces las palabras que menciono son palabras guatemaltecas o palabras chapinas o caló chapino. Entonces hay algunas palabras que en algunos lugares las reciben mal, pero no es que uno lo haga con el propósito de ofender, sino que pues nací en Guatemala, crecí en Guatemala y viví en Guatemala. Entonces tengo algunos o muchos rasgos todavía que sale, y a veces las malinterpretan y a veces me preguntan, hermano, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo siempre digo, es una costumbre por decir puchis. Hay lugares que, por ejemplo, el hermano que está allá en Perú dice que es puchis, ¿verdad? Entonces son maneras de hablar, y yo pienso que cada predicador, dependiendo de su área o su país, argentinos, che, o tienen a los otros que dicen muchacho, ¿verdad? Entonces tienen su manera cultural, podemos decir, de hablar. Y aunque cuando uno va a la escuela ministerial, uno aprende lo que es la ética y conocer algunas palabras que tienen muchos países y uno tiene que entenderlas. Estuviera en Guatemala, pues todo el mundo me entiende lo que yo diga, ¿verdad? Pero como hay gente que estoy en otros lugares, entonces a veces nosotros, por ejemplo, en México a veces dicen, no, que la vieja, y la vieja pues se refieren a la esposa o a la mujer, pero no es de una manera ofensiva, sino que es una manera de hablar, ¿verdad? Entonces, de igual manera, a veces me preguntan, ¿qué es puchis? Puchis es puchis. Entonces, hemos ido, ahora me he refinado un poquito. Al principio eran muchas palabras chapinas, la que tenía que ir yo moderando las palabras, porque no en todo lugar las reciben igual, ¿no? Bueno, también quiero avisar que las casas de oración ya están abiertas, así que este viernes hay casa de oración allá con hermano Marcos a las 7. Ahí está el número de teléfono. Si usted tiene deseo de ir y quiere compartir, pues ahí está, ¿verdad? Y están otros números de otras casas que usted puede llamar para confirmar. Amén. Dios es bueno. Amén. Y yo siempre digo que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Verdad? Y imagínense que fuera cupo limitado esto. ¿Se imaginan, sí? Y por eso rentamos hasta un lugar de 2 puertas, por si no cabían por allá para entrar, que entraran por aquí. Pero ya hasta se está cayendo la puerta porque no entra nadie. Entonces vamos a tener hemos entendido eso, ¿verdad? De que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y tener gozo, yo siempre he dicho que tener gozo no es lo mismo. Las iglesias están llenas de gente con disposición, ¿verdad? Con decisión, gente con decisión, pero no están dispuestos. Porque cuando uno está dispuesto, venga lo que venga. Uno lo va a hacer, ¿verdad? Y a veces pues uno dice, bueno, no sé qué está pasando, pero es el tiempo, hermano. El sistema de oidores es el que ha invadido las iglesias, y el sistema de oidores, ¿qué predicamos el domingo? Salió con el corazón del domingo, pero hoy ya viene con otro corazón. Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. No tenemos que estar en el sistema de oidores, sino de hacedores de su palabra. Entonces, cuando uno es hacedor de la palabra, todo, hermano, va entrando. Amén. Bueno, vaya conmigo a Marcos capítulo 4 y vamos a leer una historia ahí, y creo que es muy importante que veamos esto. 4:35 de Marcos.
Usted que nos está sintonizando ahí, el Señor le bendiga y le guarde, ¿verdad? Saludamos a cada uno de los que se ha conectado. Marcos 4:35. Cuando usted lo tenga, me da un amén. De gozo, no de felicidad. Los felices son los que solo domingo. No, ya me la tiró a mí, dicen, nada. Imagínense cuántos faltaron el domingo en todas las iglesias, ¿verdad? Así que para los domingueros, decía el pastor, ¿verdad? Bueno, Marcos capítulo 4 y verso 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice. En otra dice, ¿cómo? ¿Dónde está tu fe? En otra dice, hombres de poca fe. En otra dice, hombres sin fe. Hay varias versiones, ¿verdad? Y yo más creo que era hombres sin fe. Esa es la versión que más me gustó, que dice hombres sin fe. Porque poca, mucha, más o menos, siempre se va a demostrar. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que esta noche podamos entender tu palabra y que sea el refrigerio que necesitamos, Señor, para los que hemos venido. Padre, que podamos salir beneficiados con tu palabra, Señor. Queremos espigar hoy, Señor, y recoger lo que necesitamos para nuestra vida, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tratar de entrar en el tema. Y he estado pensando yo a mucho tiempo atrás de que a medida de que llevamos la palabra, he estado pensando en ir acortando el tiempo y tratar de ir sacando el espacio que necesitamos para que el que esté atento y es hacedor de la palabra va a actuar en el momento. Entonces aquel que es solo oidor, vamos a pasar una hora, hora y media, y vamos a pasar una semana, vamos a pasar 2, 3 días, y siempre no va a entender, porque no es asunto de eso. Y cada vez que yo subo acá, o cada vez que yo voy a preparar un tema, siempre le digo al Señor, ¿y qué es lo que vamos a aprender ahora? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Entonces, quizás en el Evangelio, la doctrina de la prosperidad, pues casi todos los temas están alrededor de cómo hacer dinero, cómo ser inteligente, cómo ganar más, que Dios no es pobre, que a Él no se le acaba la bendición, que a Él no se le acaba la plata, que Él nos puede dar y Él es el dueño de gloria. Entonces todos sus mensajes están metidos en eso, y entonces muchos hombres han tomado esa manera de predicar de lo que es de la prosperidad. Pero en realidad, hermano, no es el que tiene mucho, sino el que no tiene necesidad de tanto. Entonces, el que usted no tenga necesidad es una gran bendición y una gran riqueza. Entonces, cuando uno sube acá, uno siempre piensa, o yo al menos pienso, qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Y a veces esperamos quizás una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de disciplina, una palabra de aliento. A veces necesitamos, dependiendo cómo esté el ambiente, a veces necesitamos eso, pero sabemos nosotros que es el Espíritu que va a ministrar de acuerdo a la necesidad que hay. No se podría predicar, por ejemplo, ustedes vienen necesitados de una palabra de consuelo, pero el hermano viene necesitado de una palabra de restauración, pero la hermana viene. Entonces no se podría predicar de esa manera porque no llegaríamos a nada. Entonces,
el mensaje de la prosperidad envuelve a todos los que tengan necesidad. Si le falta o no le falta, si está enfermo o no está enfermo, la prosperidad lo va a sanar de todas maneras. Entonces, es un engaño que hay. Entonces, cuando uno ve esto, a mí me llama la atención porque el tema que yo quiero compartir con usted es lo que dice ahí en rojo. Pasemos al otro lado. Dice, pasemos al otro lado. Entonces, cuando el Señor me hablaba, decía, vamos a pasar al otro lado. Entonces, cuando el Señor me hablaba, yo ahí acostado, decía, vamos a pasar al otro lado. Amén, dijo. Pero vamos a pasar al otro lado de tu vida, de tus actividades, de tu vida secular. Vamos a hacer un crossover, me dijo, de tu vida. Vamos a hacer algo diferente. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, nos falta eso, hacer algo diferente. Estamos tan mal acostumbrados o tan acomodados que el acomodamiento y la mala costumbre hace que cualquier cosa te ofenda. Y dejas de asistir, dejas de hacer las cosas que tienes que hacer. Y cuando uno ve todo esto, el Señor decía, vamos a pasar al otro lado. Entonces me llevó a esta escritura, hermano, y me levanté yo en estos días y comencé a leer, pero le decía, yo he predicado de eso, prediqué de eso, usted sigue leyendo más adelante, dice, pasemos al otro lado y toda la cosa, pero el problema era, en la prédica anterior, el problema era de que encontramos a un gadareno, un hombre endemoniado. Y entonces muchos predicadores lo usan como un evangelista, porque después fue a predicarles a todos los de ahí de la región. Lo predican también como alguien que está agradecido con Dios y dice que con Cristo. Y fue el hombre y se sentó a la barca y el Señor le encontró y le dijo, no puedes ir conmigo, quédate acá y ve a decirle. Y usted conoce la historia. Pero en este crossover que el Señor me hizo, lo vi de otra manera. Y esa manera es la que vamos a ver hoy. Entonces, en esta historia se nos escapan varios detalles, hermano, como siempre, porque no lo sabemos todo. Se nos escapan unos detalles que, por ejemplo, usted lee en Lucas y lee usted en los otros evangelios, habla de que salieron 2 hombres endemoniados. Y habla que salió uno. Entonces, Mateo, creo, parece que es el que habla que llegaron 2 endemoniados. Y Lucas y Marcos hablan de uno. Entonces, pareciera que hay una controversia, ¿verdad? Pero eso después lo vamos a explicar, no ahora, pero lo vamos a explicar por qué uno dice 2 y el otro dice 1, ¿verdad? Los otros 2 dicen 1, pero 1. Entonces, cuando Jesús les habla a ellos, adelantando, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces el Señor me hizo que me detuviera ahí porque iba a haber un crossover, íbamos a hacer algo diferente, íbamos a entender algo de la palabra que cuesta entenderla, porque siempre nosotros queremos entender lo que nos conviene y no lo que nos va a ayudar a nuestra vida. Y el Señor sabe lo que necesitas para tu vida, el Señor sabe lo que es importante para tu vida y Él va a hacer ese cambio siempre y cuando tú estés de acuerdo a que Él lo haga. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Amén. Bueno. Entonces le dice a estos hombres, pasemos al otro lado del mar. Unos dicen que era un lago, otros dicen que era un mar, pero ahí dice el mar. Digamos que es el mar de Galilea. Hasta ahí todo iba bien. Pero los discípulos se vieron las caras y dijeron, este hombre está loco. ¿Cómo vamos a pasar del otro lado? ¿Cómo vamos a ir nosotros con los otros del otro lado? Entonces, ahí es donde yo quiero que entremos, hermano, porque para ellos ir a Jerusalén, ir a Capernaum, ir a Nazaret, ir, hermano, a Tiro, ir a esas ciudades, para ellos era ir a su colonia, a su barrio. Pero pasar al otro lado, ir con aquellos otros, eso implicaba un gran problema que usted lo va a ver ahora conmigo.
Son detalles que se pasan y yo no se lo he oído a un predicador. Y si alguien lo predicó, pues qué bueno. Pero a mí me lo acaban de decir. Y usted lo va a saber ahora, o a lo mejor usted ya lo sabe. Pero el detalle que se escapa ahí es que los hombres estos, ellos estaban acostumbrados a ir a Jerusalén, a Capernaum, pero ir al otro lado, pasar al otro lado, eso era terrible, hermano. Eso estaba horroroso. Déjeme que le haga una pequeña historia de pasar al otro lado. Al otro lado estaba Decápolis, una ciudad que estaba allá, que era una de las 10 ciudades cananeas que estaban allá. Y Decápolis tenía 7 colonias o 7 regiones, y una de ellas era Gadara. Ahora, cuando yo estaba viendo esto, hermano, y lo empecé a leer, me da la impresión de que estos hombres se vieron la cara y dijeron: ¿y qué vamos a ir a hacer nosotros allá? ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Ay, Jesús, ¿qué le pasa? Mire, hermano, pragmaticemos esto, por favor, hombre. Porque tal vez usted dice: ay, hermano, ahí nos dice que los apóstoles dijeron que vamos a ir a hacer allá. Pero uno de los primeros detalles es que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando se levantó la tormenta, se levantaron y le dijeron: mira que perecemos, vamos a morir aquí. Entonces se levantó y les dijo: hombres sin fe, aunque ustedes no quieran, vamos a ir allá. O sea, nosotros leemos eso, hermano, pero entre líneas, encriptado ahí, hermano, el Espíritu te revela, porque son berrinches que a usted y yo los hacemos también. Y no lo anotamos. Usted no tiene en su diario ahí, hermano, y escribiendo, no. Está encriptado ahí, hermano. Y dijeron: ¿cómo? Ahora mira la tormenta que hay, pero dice que Decápolis era una ciudad pagana, cananea. Eran los otros donde había internet, Facebook, donde habían celulares, donde había, hermano, era una cosa tremenda del otro lado. Las Vegas se quedaba chiquito, porque ahí habían 7 colonias. Estaba la Canata, estaba Capitolia, estaba Damasco, donde cayó Pablo y Dios le habló. Del otro lado, Pablo no cayó de este lado, cayó de aquel lado. Estaba Escitópolis, estaba Filadelfia, una de las iglesias que le escribió Pablo, estaba del otro lado. Y Filadelfia era una iglesia que no le dieron ni un pero. A todas les dijo: eres trabajadora, eres esto, pero tengo algo contra ti. Pero a Filadelfia no le dijeron nada. Estaba Gadara y estaba Gerasa. Esas eran las capitales actuales que estaban ahí. No eran capitales, eran regiones que estaban ahí. Entonces, esas, cuando usted se va más atrás a la área cananea, fíjese, pues usted que lo está anotando, se la voy a repetir. Canata. Porque los miércoles, por eso le he dicho a usted, los miércoles es un poco diferente la prédica, porque es un poquito más entre estudio, prédica, escatología. Un poquito de todo, hermano, para que usted no se sienta ahí que solo escatología, Va a decir: ay, hermano, ya está hablando medio raro. No, usted está oyendo raro. Canata, Capitolia, Damasco, Escitópolis, Filadelfia, Gadara y Gerasa eran las 7 ciudades, 7 regiones que estaban ahí. Estas procedían de una ciudad cananea. Y miren los nombres cananeos. Estaban los hititas, estaban los fereceos, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los nabatos o jerseos y los heveos. Esos eran los malvados de la historia.
Entonces, los hititas, fereceos, amorreos, jebuseos, cananeos, todos estos eran enemigos de Israel. Y esos eran los orígenes de Catata, Damasco y estas otras ciudades. Ahora, déjenme que sigamos porque esto está precioso, hermano. Eran ciudades paganas. Tenían un fuerte o un búnker de 6,000 soldados romanos. Y tenían de emblema una cabeza de jabalí. Usted ahora va a entender algo ahí que el Señor a mí me lo dio. Pero le estoy haciendo un poco de historia porque el que predica sin entender la historia es un bruto para predicar. En serio, hermano. En serio. Eso no tiene traducción. Pero el que predica sin entender la historia, sin entender la geografía, sin entender los tipos que hay, sin entender, hermano, las costumbres, sin entender las tradiciones, el que predica así te está engañando, hermano, no te está dando nada. Claro, no podemos dar solo historia también, porque no es una clase de historia, pero tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque estos hombres dijeron, ¿cómo que vamos a pasar del otro lado? Si esas son ciudades cananeas, esas gentes, dice ahí, hermano, lo estaba leyendo yo, de que se comían al cerdo, donde en Israel era inmundo comer un cerdo. Ellos se lo comían hasta con todo y manteca, hermano. Sí, hoy va a entender usted algo. Y entonces los romanos que estaban ahí tenían de emblema la cabeza de un jabalí, el primo del cerdo. Y dice, hermano, que era una ciudad de orgías, de vicios, de adulterios, de incestos. Ay, hermano, había hasta zoofilia ahí, hermano. Hasta eso practicaban ahí. Claro, entre todos esos cananeos, fereceos, amorreos, jebuseos y todos esos feos. Había esa costumbre, había hasta zoofilia, hermano. Sí. Ahí sale, hermano, donde eso no es. Por eso cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que no haya ningún zoofílico en medio de ustedes, porque iban a conquistar a fereceos, a amorreos, a cananeos, los iban a conquistar ellos. Claro, yo le estoy hablando ya cuando todo estaba dividido. Al oeste del Jordán estaban esas ciudades malvadas. Las Vegas es un paraíso. Pero esos eran unos desventurados, hermano. Tenían celulares, tenían Facebook, tenían televisión a colores, tenían televisores de touch, tenían todos los adelantos que usted puede creer. Ellos lo tenían, poniéndoselo al 2021, pues. Claro, no había celulares, o sea, ¿cómo que andaba un fereceo ahí con un celular y llamando a un amorreo? No, le quiero hacer el paralelismo de lo adelantado que estaban. Y entonces sacan fotos de donde está un perro lambiéndole la boca a la mujer, porque ellos practicaban la zoofilia. Cuando un perro te está lambiendo la boca, estás practicando zoofilia, aunque no lo quieras, hermano. Eso es lo que está pasando. Y el perro, usted sabe que no usa papel higiénico para limpiarse. Disculpe si usted ama tanto sus mascotas. Y si usted se pone ahí que le estén lambiendo, zoofilia, amorreo, cananeo, jebuseo, y va a la iglesia. Quiero a mis animalitos, lo amo, hermano, lo cargo y todo, pero hasta ahí, compadre. No hace caso el chancletazo.
Hermano, eso hacían estas gentes de ahí. Pasemos al otro lado, dijo. Allá, le dijo, es un asco ir allá, pero vamos a ir. Por eso usted ve, hermano, por Dios santo, por eso es importante que usted conozca la historia, para que usted pueda predicar y usted pueda hablar. Si usted no sabe historia, hermano, se mete en graves problemas para entender lo que la palabra nos quiere decir. Por eso es que cuando Cristo llegó, el primero que salió un hombre endemoniado y prefirieron a los puercos más que al fulano que había sido sano. Y dije, Señor, ¿pero por qué lo sacaron? Si ese hombre estaba endemoniado, ¿por qué lo sacaron al Señor? Y me decía, porque ese era su medio de comercio. Era el vender puercos, el criar los puercos y venderlos. Era su negocio de ellos, que les había dado la prosperidad, pues. Entonces dijeron, no. Mató 2,000 puercos, este hombre nos va a dejar sin puercos aquí, saquémoslo. No les importaba la vida de aquellos. Entonces, lo mismo está pasando hoy con los otros del otro lado. Les dan derechos que no se los merecen a los del otro lado. Y no quieren a Jesús. Y les dan derechos. ¡Ay! Entonces estos amorreos y todos esta ciudad de Decápolis era una ciudad perversa, hermano. Y el primero que salió fue un endemoniado, dice. Entonces la gente se enojó y comenzaron a decirle que se fuera de los alrededores, porque ese endemoniado había causado la muerte de 2,000 puercos. Y a ellos les interesaban los puercos. Entonces, sigamos con esto, porque esto está precioso, hermano. La gente, no cabe duda, que estaban cavando su propia tumba. ¿Cuántos estarán cavando su propia tumba? Pero bueno, dejémonos ahí. Entonces, pero en fin, ¿qué es lo que vamos a aprender de esta historia? La hipocresía. ¿No? Usted sabe que la hipocresía es una palabra egipcia griega que está asociada con el arte. Entonces, allá en la Necrópolis, no sé cómo se llamaba el lugar de Grecia, aparecía el nombre, la gran hipocresía de este día, con fulano de tal y la fulana de tal, Romeo y Julieta, para poner un ejemplo. La hipocresía es una palabra compuesta. La hipocresía, hermano, que habla allí, era asociada, dice, con el arte, porque el personaje que en el primer acto representaba al rey, en el otro acto representaba al esclavo. ¿Era rey o era esclavo? Entonces la hipocresía hoy es lo que usted conoce como actor, persona, cambiante, hipócrita. Lo que pasa es que ya le hicieron el actor y la actriz, pero su raíz es hipocresía. Entonces, en Grecia y en Egipto, hablar de la hipocresía era aludir a alguien que tenía dotes de poder ser rey en la obra y poder ser el mendigo también. Entonces podía cambiar su personaje él de una u otra manera. Entonces era un hipócrita, pero era alusión para ellos, para los griegos. ¡Oh, con nosotros! El gran hipócrita de fama mundial con nosotros. Y ponían la hipocresía hoy con el mayor hipócrita que tenemos aquí. Pero no se hizo ofensivo hasta que Cristo vino en capítulo 20, parece de Mateo, si no estoy mal, Mateo 23. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Y lo repite 7 veces y 17 en los evangelios.
Entonces ahí ya se volvió uno algo ofensivo. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y te tragáis el camello! Y entonces ya dijeron, no, Jesús vino a descomponer la hipocresía, si esa era alusión, que hasta hoy en día hay quienes les es una alusión la hipocresía. Que digan ese pastor, qué salado ese pastor, qué bendición, ¿no? Porque soy la sal de la tierra, dice la Biblia. Pero prefiero ser salado y no hipócrita. A ver, entonces, sigamos con esto, pues, porque a donde quiero llevarlo está terrible, hermano. Porque Cristo dice que llegó ahí a Decápolis, a Gadara, sanó a este hombre y este hombre se sanó y fue liberado. Y después dice que regresó, se fue otra vez para Jerusalén, aquellos bien contentos. Pero cuando usted lee más adelante, hermano, ahí por Marcos 7:24, dice que regresa otra vez a Decápolis, el Señor. ¿Dónde cree usted que pasó el primer milagro de alimentar a 4,000 personas? Con los otros del otro lado, en Decápolis, en Gadara. ¿Dónde cree usted que pasó lo de la Sirio-Fenicia? Ahí mismo. ¿Dónde cree usted que pasó donde Jesús le mete los dedos en los oídos a un hombre, le dice que saque la lengua y le escupe la lengua y lo hace hablar? Ahí. Porque dice que cuando Jesús regresó a Decápolis, este hombre, el gadareno, había hablado a toda la región de lo que Jesús había hecho en su vida. Usted puede leer ahí. Dice que cuando llegó, era una gran multitud. Y si usted se da cuenta, hay otro detalle. A esos 4,000 no tenían pez, solo tenían panes y sobraron 7 canastas. Mientras que con los otros que estaban del lado de Jerusalén, alimentó a 5,000 y les multiplicó los peces y los panes y sobraron 12. Veamos lo escatológico. No es revelación, hermano, disculpe, pero yo no tengo revelaciones. Lo único que yo veo, lo que usted no ve, pues choco, pero yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Choco es ciego. En Decápolis le decían choco a los ciegos. Pero ¿no será que esos 7 representaban las 7 ciudades que tenía Gadara? ¿Por qué regresó otra vez a hacer milagros? ¿No será que las 12 canastas que sobraron representan las 12 tribus? ¿No será que son más agradecidos los de 7 que los de 12? ¡Ay! ¿Cómo duele? ¿No será que son más agradecidos los de 7 que los de 12? Bueno, ¿por qué le digo esto, hermano? ¿No será que son más agradecidos los de 7 que los de 12? ¿No será que son más agradecidos aquellos que no los quieren, que comen puerco, que andaban revolcados en el pecado? ¿No será que esos son más agradecidos? No dijo el Señor, les digo, fariseos hipócritas. Bueno, voy a ser para allá, aquellos de aquel lado. Fariseos hipócritas. Las prostitutas y los borrachos y los mercaderes van delante de ustedes. Esta entró, dijo, y me lavó los pies, derramó perfume. Esta yo sé quién es, y a la que más se le perdona es la que más ama. Y a los que quieren amar, que son de los 12, no se dejan amar, prefieren colgarse. ¿Cómo duele? Pero no podemos predicar lo que Dios no quiere.
Dios no quiere consentirte cosas, hermano. Amén. Amén. Por eso es de que me llamó la atención esto, hermano. Y cuando yo vi, Dios mío, si aquí no habían peces, ellos no vivían de la pesca, ellos vivían de los puercos. Los otros vivían de los peces. Pedro, todos estos eran pescadores. Entonces, digámoslo, no es revelación, pero yo lo encontré. ¿No será que los de 7 son más agradecidos? Porque el primer milagro que les multiplicó los panes fue a los del otro lado. A los que uno decía, no, pero ese hermano, ¿para qué? Sí, a veces esté consciente más al que no quiere que al que quiere. A veces consentimos más. Porque, ay, mire usted, no quiere y ya. Entonces, algo que el Señor me ha enseñado a mí es el misterio de la suplantación, hermano. Ahí estaba Saúl y le dijo, me he buscado otro mejor que tú. Ahí estaba Elías, atrasito iba Eliseo. Ahí va Moisés, atrasito iba Josué. Siempre va otro atrasito, hermano, que ese sí va a querer. Y está dispuesto, y ese quiere entrarle con ganas porque sabe que le han perdonado más. Amén. Aleluya, dale fuerte las palmas a Cristo. Pero ahorita viene lo más serio. Ahorita viene lo que duele. Ahorita viene la lija donde le van a raspar a uno. Dejemos a los del otro lado. Eso no, nada más fue como un regalito que le di. Pero ahorita viene lo verdadero. Ahorita viene lo que el Señor me dio a mí. Y eso raspa el alma. Entonces cuando yo lo vi esto, hermano, le dije, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Se me dijo el Señor, vamos a pasar del otro lado. Y yo sé que había del otro lado. Usted sabe que hay del otro lado de su vida. Usted sabe que va a salir a recibir al Señor del otro lado. Ahí lo recibió un endemoniado. Tal vez al pasar al otro lado, al pasar del otro lado, se va a encontrar con un mentiroso, con un hipócrita, con un falso, con una chismosa. Se va a encontrar con eso. Por eso es que los discípulos dicen que cuando les digo, pasemos al otro lado, dijeron, ya sabemos lo que hay allá. No se haga el santo, hermano. Usted ya sabe que hay del otro lado de su vida. Pero te van a decir que van a pasar allá. Porque Cristo les dijo, pasemos al otro lado, muchachos. Les digo, porque les hablaba así como chapín. Pasemos al otro lado. Digo, no, ahí está feo. Hermano, usted no quiere que, pero tarde que temprano, vamos a pasar al otro lado, me dijo. Le dije, relájate Jesús, le dije, porque para allá, yo sé lo que había del otro lado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Poner un virus para que entendiera que tenía que pasar del otro lado. A la buena o a la mala vas a pasar. Entonces, cuando me pasó, me dijo, vamos a hacer un crossover. Vamos a hacer algo diferente. Pero ahí paradote no podía hacer nada. Tenía que acostarte aquí para que me entiendas qué es lo que vamos a hacer. El Señor te va a llegar el momento que te va a decir, pasemos al otro lado. No, calmate, dígale usted, todavía no estoy preparado, no importa, aunque te va a levantar tormentas y todo, hermano. Pero cuando te haga pasar al otro lado, no te hagas el santurrón, ya sabes que va a encontrar del otro lado. Ay, alguien puede decir, ay, hermano, no me diga que usted es santo, hermano. Ay, es que mire, tengo revelaciones. ¿Revelaciones de qué? De frijoles nomás. ¿Y de eso? Hermano, no nos hagamos, ya sabemos que va a encontrar el Señor pasando al otro lado de tu vida.
¿Usted sabe cómo es en su vida secular? Gloria a Cristo. Usted sabe que en el cuadro de Yoharis nosotros tenemos varios actos, varias hipocresías. Tenemos una vida pública que todos queremos que nos la vean, con corbata bonita, hasta nos tallamos las cejas para que nos vean. Y hasta cuando entra usted a la iglesia, usted entra así, hasta muy santo, ¿sí? Sí. Ay, papito. Sí. Tenemos una vida pública, sí. Y tenemos otra vida, dice el cuadro de Yohari, según los psicólogos. Tenemos otra vida que solo la esposa sabe y dice que hipócrita es este, si en la casa lo vieran como esto. Lo voy a cubrir como está en el libro de Levíticos, que le cubrían las pompas a los bueyes. Así dice ahí, hermano, así que ay, ya no se está diciendo bueyes, no. Porque como todo lo toman a mal, pero ahí está en la Biblia, que dice que cubrían los bueyes de la parte de atrás. Pues las pompas. ¿Qué es lo que tienen atrás? Las pompas. Yo ya le estoy dando la revelación. Pero ahí dice que en el altar ponían los bueyes y les tapaban la parte de atrás. En la hermenéutica y en la historia, en la costumbre, yo le puedo decir por qué le tapaban atrás a los bueyes y por qué los sacerdotes cuando subían a ministrar, todos tenían que tener la cabeza puesta en el suelo, no podían ver para arriba. Pero no era por santidad, era porque no existían los calzoncillos. Entonces cuando subía aquel, le iban a ver las pompas. Léalo, hermano. En las costumbres y tradiciones, ahí está en Levíticos. Cuando el sacerdote suba a ministrar, todo se postrará en la tierra. Pero en la costumbre es porque no usaban eso. Entonces cuando dice que a los bueyes que estaban adentro había que taparle la parte de atrás, había un significado por eso. Entonces a veces las mujeres son así con nosotros. Nos tapan la parte de atrás para que no vean la otra parte de Yoharis que nosotros somos. Y nosotros también las tapamos a ellas. ¿Verdad? Y así hay 4 personalidades. Entonces, hermano, cuando él dijo, pasemos al otro lado, aquellos brincaron, hermano. ¿Está loco? ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Orgías, zoofilia, moda, adulterio. Allá hay hasta incestos, allá es normal que se case. ¿De dónde cree usted que viene la idea de que se case una niña de 12 años con un viejo de 40, 50 años? ¿De dónde cree usted que viene? De esas ciudades. De los, y ahí donde se casan niñitas con viejos, la ciudad se llama Nabateos Jerseos. Ahí, que lo que hoy se conoce como, ya no anoté las ciudades que son actualmente ahorita. Pero se casan así, lo que es parte de Irán, Teherán, pues por ahí, Irak. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que pasemos al otro lado, que dice el Señor. ¿Cómo estás del otro lado tú, hermano? ¿Cómo estamos del otro lado? Con puercos, con jabalíes. La almeja se quedaba chiquita, hermano, para esta. Ahí había una diversión enorme, Atlantic City. Es una cosa tremenda. Orgías, desfiles de moda, de gente que se desnudaba. Eso del New Orleans y todo eso, eso del West Hollywood, eso es viejo, eso es amorreo, jebuseo y todo lo feo, ¿no? Son tradiciones. El que agarren a su padre y estén viéndole la cara, es zoofilia. Póngale lo que quiera, no, que yo lo quiero. Aquí dice que a mí, esa gente así es. Ahora, hermano, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? Síganme por mí.
vamos a hacer un crossover. Pero yo te quiero llevar, yo quiero que vayas conmigo al otro lado que tú no quieres que sepan que hay. Que ya sabes que hay y que yo ya sé que hay, porque a Dios no puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no puedes no puedes usar tu palabra de hipocresía como un buen actor. Es que hay hermanos que son buenos actores y hermanas que son buenas actrices. Lloran hablando en lenguas, pero tenga cuidado. Hermanos que uno dice, ay, mira ese hermano, qué bendición la que tiene. Ay, güey, mini, hay que ver si no es un amorreo. El que tiene usted ahí en la casa, un jebuseo. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos exactamente qué hay del otro lado. Claro, pero ya queremos, de vez en cuando vamos a echar una vueltecita al otro lado y pecamos y de ahí nos regresamos otra vez. Pero cuando Dios te dice, no, vamos a pasar al otro lado, te enferma, te mete en un hospital, te pone las cosas más, pero que te hace ir, hermano, cuando Él se interesa porque tú. Eso, Señor me lo dio, hermano. Y eso que le di ahorita de las 7 y 12 canastas, eso que le di que eran 7, era más agradecido los de 7 que los de 12, porque los de 12 lo clavaron, lo golpearon, lo crucificaron, los de 12. Mientras que los de 7, cuando llegó, 4,000 lo estaban esperando ya. Ay, la chicha. Y una siriofenicia que le dijo, no importa, aunque sean las migajas, que se haga conforme a tu fe, mujer, le dijo. No he visto una fe como de esta mujer en Israel. Y estaba del otro lado. Pero ese es tema para otra vez, solo es para que usted se lo lleve, hermano. Porque el tema es, ¿qué hay del otro lado de tu vida? ¿Qué falsedad, qué mentira hay? Que al final siempre vas a ser descubierto y descubierta por el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo si la hermanita estaba bien cañona, la hermana? Hablaba 3 lenguas en 3 semanas. ¿No ha visto usted? Hay iglesias donde si usted dice la misma manera, o sea, de lengua, el mismo día, eso viene de Dios. Usted tiene que estar cambiando de lengua. Hay iglesias, hay congregaciones donde si usted repite la lengua, Dios no puede estar creando lo mismo. Y usted dice, pero pues eso es con lo que el Señor me bautizó a mí, con esa lengua. Sí, pero hay lugares donde usted hoy habla de una manera, otro día habla de otra, otro día es bilingüe espiritual, trilingüe espiritual. ¿Será eso bíblico? No, es tontera. ¿Por qué? Porque el que predica sin conocer la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, el que predica así, ese te está dando a tole con el dedo, hermano. Porque cuando lo acuña la hermenéutica, ay, ese pobre no haya ni para dónde salir. Ay, es que ¿cómo, hermano? Es que eso es del diablo. ¿Quién dice que eso es del diablo? Si fuera del diablo lo tuviera él, pero lo tenemos nosotros. No, que no, tú eras del diablo y estás con nosotros. Eso es de nosotros. ¿Me entiende? Entonces, el mensaje es, ¿qué hay del otro lado? Que el Señor te va a decir, pasemos al otro lado. La primera vez te va a decir, va, está bien, pues al rato vamos, pero que vamos a ir, vamos a ir. ¿Y qué fue lo primero que salió? Un endemoniado. ¿Qué es lo primero que va a salir de tu vida del otro lado? Duda, mentira, falsedad, hipocresía, todo lo que haces del otro lado. ¿No? Mira, cierre sus ojos, usted no mire a nadie, pero no le da vergüenza a usted lo que hace del otro lado.
A mí me dio vergüenza. Y le dije, Dios mío, ese soy yo, le dije. Pero hay misericordia. Por eso es que hoy me siento yo liberado, hermano. No, yo predico con todo eso, hermano. Y no dudo que un día me vuelva a decir, porque 2 veces regresó a Decápolis. Fue la primera vez y no se quiso llevar al Gadareno. Lo dejó ahí. Pero a la segunda vez que llegó, es allí, había fuego, ¿no? Así que eran más agradecidos los de 7 que los de 12. Entonces, cuando usted es liberado de allá, usted va a ser más agradecido aquí. Aleluya. A ver, cuando usted sea liberado del otro lado, que deje de hacer todo lo que hace, cuando usted venga acá de este lado, va a ser más agradecido, hermano. Aleluya. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y el que empieza la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Tenemos fallas? Sí, hermano. ¿Y nos duele? Amén, hermano. Claro que nos duele todo esto. Y miren, amén, aleluya. Pasemos al otro lado. Usted no puede engañar al Señor, que no sabe qué hay del otro lado. Los discípulos ya sabían, por eso no querían ir. Yo ya sabía, por eso no quería ir. Usted ya sabía y también no quería ir. Pero hoy ya sabemos que nos perdonaron allá y hoy somos más agradecidos aquí. Amén, amén. Amén. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios, a orar por los enfermos, hermano. A veces la enfermedad no es física, sino que es espiritual. A veces la enfermedad, hermano, no es otra cosa más que Dios te está diciendo, te voy a pasar del otro lado y vas a ver cómo está la cosa. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Él nos habla por su palabra y nos habla por su espíritu. A veces son más agradecidos los de 7 que los de 12. A los de 12 le damos toda la puerta abierta y no quieren. Y al de 7 lo tenemos por ahí, a los de 7, y esos están, hermanos, como la Sirofenicia, aunque sea algo usted, hombre. Y están allá aquellos 4,000 esperando, hermano, que el Señor llegara. Y con los que estaba él, lo crucificaron, los de 12. Dios es bueno, hermano. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias una vez más por tu palabra, Señor, por la misericordia, por las bendiciones que tú nos das, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecer, Padre. Ahora, Señor, te damos gracias porque en ti